un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Este es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Santiago y sus fantasmas. La historia parte así. A principios de los años 70, el director griego Costa Gavras era uno de los nombres en alza dentro del mercado internacional. Sus dos últimas películas habían causado no solo interés, sino revuelo. Una de ellas, Z, giraba en torno al encubrimiento que la policía hace de la muerte de un líder social. La otra contaba el atroz encierro de un funcionario checo, que es acusado de traición y sometido a toda clase de abusos. Se llamaba La Confesión. Ambas historias se ambientaban en países distintos, pero ambas tenían el mismo tono conspirativo que hizo, con los años, que algunos críticos compararan desfavorablemente a Costa Gavras con paranoicos profesionales como Oliver Stone. Y después de ese doble combo de atención mediática y debates en la prensa, el director había encontrado el tema de su nuevo filme. Se trataba de una historia real, muy reciente, sucedía en Montevideo, Uruguay. En esa ciudad, los guerrilleros tupamaros habían secuestrado a un funcionario de la CIA llamado Dan Mitrione y le habían ejecutado en la clandestinidad, acusándole de entrenar a la policía local en toda clase de tácticas represivas. En el fondo, y en buen español, lo acusaron de ser un instructor de técnicas de tortura. La muerte de Mitrione fue un escándalo internacional. En Estados Unidos, personalidades como Frank Sinatra y Jerry Lewis participaron en un show especial para recaudar fondos para su familia. En Uruguay, el secuestro y muerte de Mitrione recrudeció la batalla entre el Estado y los guerrilleros, y muchas de sus consecuencias no fueron evaluadas hasta muchos años más tarde. Y, en algún lugar de Europa, Costa Gavras vio el potencial de una buena historia. Pero entonces, según el mismo director le contó al medio Le Monde Diplomatique en el 2013, algo desvió su atención desde Uruguay hacia el sur, a un país pequeño, donde al parecer se estaba discutiendo la posibilidad de censurar una película suya, que era La Confesión. Ese país era Chile. Costa Gavras termina viajando a Santiago, donde no solo conoce al entonces presidente Salvador Allende, sino que se fascina con el proceso de la Unidad Popular. Recorre las calles de la ciudad y se dice: esto se parece mucho a Montevideo. Filmemos la historia de Mitrione aquí. Y eso hicieron, él y un montón de artistas y técnicos tanto locales como extranjeros. La película, estrenada en 1972, se llamó Estado de Sitio. Ces jeunes gens défendent l'autonomie universitaire. El cine está lleno de instancias donde ciudades, países o continentes han simulado ser otros lugares. España ha sido el viejo oeste norteamericano, Nueva Zelanda fue la Tierra Media de Tolkien, y los enormes galpones del Hollywood clásico fueron una y otra vez la selva africana donde vivía el Tarzán de las matinés. Entonces, ¿es tan raro que cineastas europeos o griegos consideraran que Santiago de Chile podía disfrazarse del Montevideo uruguayo? Para nada. Lo atroz, de hecho, es que en esa década en general, las calles de Santiago, La Paz, Buenos Aires, Montevideo y Asunción iban a lucir terriblemente similares. En todas ellas, camiones militares y automóviles sin matrícula iban a secuestrar personas cuyas familias no volverían a verlas. El toque de queda sería la regla y la libertad de movimiento la excepción. En ese sentido, hay algo fantasmagórico en las imágenes de la película que sus creadores no podían vislumbrar. Es una predicción, pero a ratos también parece un ensayo, una obra teatral a cielo abierto, donde actores de distintas nacionalidades interpretan papeles que creen lejanos, y donde una ciudad todavía libre encarna a otra bajo el dominio de la represión. Estado de Sitio es una película muy de su tiempo y muy de la moral Costa Gavras,
pero además es un gran ejemplo, quizás el más importante en el cine del periodo, de una ciudad interpretando a otra. Santiago acá es gris y azulado, invernal y matinal, paranoico y semidesierto. Incluso las escenas filmadas a pleno sol en la losa del aeropuerto parecen fotografiadas con los colores del miedo. En las primeras imágenes de estado de sitio, decenas de militares peinan tejados, calles y vehículos buscando algo. Sobre sus cabezas, y las de los aterrados civiles, penden letreros comerciales, y entre ellos el más notorio, Combustibles ESSO. Si el dominio de las grandes potencias sobre Latinoamérica era total en el mundo de las marcas, ¿qué tenía de extraño que lo fuera también en el mundo de las armas? Dicho de otra forma, el dominio militar de las dictaduras para Costa Gabras solo era un reflejo más obvio, más brutal, del dominio transnacional que ya se extendía desde las corporaciones hacia casi todos los países del mundo. Son esos detalles los que hacen estado de sitio una experiencia perturbadora y vital incluso hoy día. Detalles, por ejemplo, como la abundante participación de actores locales, que luego los chilenos veríamos en docenas y docenas de teleseries o estelares nocturnos. Ahí está, por ejemplo, Guillermo Bruce, el fallecido comediante, interpretando a un miembro de la policía secreta. Y ahí están, dando vida a guerrilleros de distinta jerarquía y destino, figuras como Yael Unger, Alejandro Cohen, Gloria Muchmayer, Héctor Noguera, Gloria Lasso, Mario Montilles y Nelson Brot. Ahí está, en otra escena, Tennyson Ferrada, como un funcionario que es encerrado por los Tupamaros en una oficina a punta de pistola. Ahí está, en una conferencia de la Nación, nada menos que el pintor Nemesio Antúnez, interpretando al presidente uruguayo. Y en otra escena, quizás una de las más entrañables, aparece Fernando Gallardo, como un taxista secuestrado que antes de entregar su vehículo a los guerrilleros, les advierte sobre las mañas del motor. Estado de sitio no fue una película cualquiera dentro de la filmografía de Costa Gabras. El argumento lo escribió nada menos que Franco Solinas, el responsable de guiones de películas como Lucky Luciano o La Batalla de Argelia. Y la música, compuesta por el legendario Mikis Theodorakis, fue interpretada para el filme por el grupo argentino Los Calchaquis. Desde luego, el golpe de Estado de 1973 cambió todo. Entre otras cosas, el flujo de ciertos cines hacia Chile. Por décadas, Estado de Sitio fue una película olvidada para nuestro país. Ese olvido se mantuvo incluso después del estreno de Missing en 1982. Missing fue la película donde Costa Gabras recreó en México el Chile de dictadura para contar el caso de Charles Horman, un periodista norteamericano asesinado acá en 1973. Missing fue, para los chilenos de mi generación, la película prohibida donde Jack Lemmon interpretaba a ese padre que viaja hasta Santiago, buscando huellas de su hijo desaparecido. Missing era la razón por la cual incluso espectadores poco avisados conocían el nombre de Costa Gabras. Pero antes que Missing, en la filmografía del cineasta griego, estuvo Estado de Sitio, que hoy se puede ver sin problemas en YouTube, como tantas otras cosas que el tiempo olvidó y que la internet ha rescatado. Santiago ya no luce así. La película de Costa Gabras capturó un momento de su historia del que se sigue escribiendo y debatiendo hasta hoy, porque las ciudades, como las casas, a veces resultan embrujadas, y cuando una cámara las filma, las películas se llenan de fantasmas. No, no. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il faudra recommencer à partir de la phrase « Je voudrais que mon peuple comprenne ». Je voudrais que mon peuple comprenne la responsabilité qui pèse sur mes